Fíjate si vos puedes entrar. Quién sabe si ya la gente se conecta. Quedó inconcluso todo esto. Yo creo que la gente no me vuelve a conectar, ¿o qué? Ah, ya. ¿Tú entras allí y me oyes? Hola a todos, bienvenidos. Tuve que suspender el anterior para volvernos a conectar porque acá tuve como que problemas, entonces fue con mi señal. Gracias por avisarme, ya el video se está viendo, me estoy moviendo para que me pongan manito de audio y de video si lo están viendo, porfa. Qué bueno que estén reconectándose, demos un minutico y alarguemos un poquito porque como perdimos ahí siempre unos 5, 8 minutos. Qué bueno, gracias por conectarse de nuevo. Recuérdenme hasta dónde me escucharon, hasta dónde, como yo seguía hablando y no me daba cuenta, hasta dónde estábamos. Estábamos en el catecumenado bautismal, ¿alcanzaron a oír eso? Ah, creo que ya estábamos en el libro de Aparecida, numeral 289, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Listo, gracias. Estábamos recordemos, estábamos leyendo el numeral 289 de este documento conclusivo de Aparecida y lo que veíamos era que al nosotros entregarle a este adulto el querigma antes que cualquier cosa, vamos a dejar que esa persona tenga una identidad con Jesús, se sienta hijo y todo ese proceso lo va a llevar a una conversión para que ahí sí, de cara a esto, él pueda vivir de una manera profunda sus sacramentos, ponerse al servicio y eh, y ponerse ya en misión. Danos a conocer el numeral de Aparecida 289. ¿Listo? Seguimos bien. Aquí yo voy viendo si alguna cosa de señal. Voy a ver si ustedes me van a ir contando. Listo. Esto del querigma, yo también pues quería compartirles esa definición que envuelve a ese querigma, que es el primer anuncio gozoso con poder testimonial en comunión apostólica, con mirada de cumplimiento de las sagradas escrituras, de Jesucristo el Señor, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección gloriosa y la donación del Espíritu, y termina con el llamado a la conversión. Entonces, el audio se escucha mal. ¿Ahí me están escuchando? ¿Ahí me están escuchando? Vamos a ver. ¿Cómo me escuchan ahí? Si me escriben allí cómo me están escuchando cuando estábamos hablando del querigma, listo. Gracias. Gracias, María Mercedes. Gracias, María Méndez, perdón. Listo, entonces continuemos. Ya sabemos entonces que para la iniciación estamos en ese adulto que no ha tenido ningún sacramento, entonces ya sabemos que la iniciación es propicia a través del querigma, porque a través de él esa persona se va a sentir como nueva criatura, va a sentirse hijo de Dios, que es lo más importante. Recordemos que el querigma muchos lo hemos recibido a través de qué? De esa parábola que mencionamos ahora, ¿no? Que nos demuestra cómo Dios nos vuelve a recibir con los brazos abiertos y le da todo el sentido a nuestra existencia al sentirnos hijos. ¿Listo? Bueno, entonces, partiendo de ahí, vamos a entender también cómo
si en esta pastoral de catequesis no llegamos al adulto, digamos que no hay una razón de ser entonces de nosotros como pastoral. ¿Listo? Que lo entendamos muy bien. ¿Cómo vamos a devolver a ese adulto a su vida de fe? Luego vamos a encontrar entonces a ese adulto, vamos a encontrar a ese adulto, pero ahora en un catecumenado que les tenemos que hacer postbautismal. ¿Listo? Estábamos ahorita en un catecumenado bautismal, ahorita vamos a ir al catecumenado postbautismal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar muchos adultos y sobre todo en nuestra cultura donde decíamos que todavía somos católicos mayoría, ¿se acuerdan? Pero que vemos que hay mucha tibieza, hay mucho desconocimiento. Incluso vamos a encontrar adultos que están en la iglesia, que van un domingo a la iglesia, vamos a encontrar adultos que pareciera que están adheridos a la vida en comunidad de la iglesia, pero realmente no tienen un camino de fe. ¿Y dónde vamos a ver de nuevo reflejado eso? En sus propias vidas. ¿Cómo? En sus formas de reaccionar, en sus formas de ser. Cuando nosotros vemos, sí, que hay una persona que va a la iglesia, todo, pero cuando menos puede se va a meter en la fila, va a hablarle mal al que tiene al lado. Ahí es cuando podemos nosotros estar alertas, eh, como si tuviéramos las antenitas puestas en que ese cristiano católico en teoría practicante no tiene ese querigma en él, o por lo menos se ha aplacado y hay que renovarlo, ¿listo? Entonces, aquí vamos a hablar ya de una catequesis de reiniciación cristiana, y esta catequesis, ojo también, no la podemos confundir con la catequesis permanente o con la educación permanente en la fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no la vamos a confundir? Porque esto implica siempre, siempre, siempre vamos a tener que partir del querigma. ¿Qué nos va a pasar? En esa educación permanente que ya vamos a ver también cómo es de valiosa, porque es necesaria para que nosotros lleguemos a una madurez en la fe, resulta que nosotros ya damos por sentado que la persona pues ya ha tenido un encuentro personal con Jesús, ya se siente hijo, ya vamos a dar por sentado eso. Por eso, digámoslo así, este adulto que llega de nuevo a asomarse como a las puertas de nuestra parroquia y yo de una lo siento a una educación permanente, no va a pasar nada en él porque él debe tener antes que eso eh, ese llamado fuerte que viene de ese querigma. Tiene que tener primero ese encuentro personal. Una vez ya reciba esto, ya sabemos que a través de Jesús Él va a reflexionar su pecado, va a tratar de convertirse, va a necesitar reavivar sus sacramentos, que si bien yo me bautizo una sola vez, tal vez muchos están ya confirmados, casados, pero reavivan, por ejemplo, su encuentro en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, por eso es que no lo podemos confundir. Y entonces, este catecumenado bautismal y postbautismal, que son los dos escenarios en el que en el adulto vamos a poder nosotros abordar la catequesis, va a iniciar entonces siempre con ese, ese, esa proclamación de ese Cristo vivo resucitado y que lo va a encontrar para identificarse con él, querer actuar a la altura de Jesús, querer ser su discípulo, querer hacer misión y en ese proceso cada día trabajar en su conversión. ¿Listo?
Y hablábamos de ese indicador, un indicador muy fuerte, entonces vuelve a ser, ¿qué tanto entonces estamos catequizando todos nosotros al adulto? Y volvemos a reflexionar que no solamente va a ser eh, dentro de nuestra parroquia, que es algo que vamos a tener nosotros como participantes de esa parroquia, nosotros como participantes de esta diócesis, de esta arquidiócesis de Cali, sino que también con nuestro ejemplo, con nuestra vida y estar prestos siempre a ver quién necesita realmente esa proclamación de ese Cristo vivo, de ese papá que acoge, de ese poder llevar a la persona a sentirse hija de Dios. Volviendo al documento conclusivo de Aparecida, yo los quiero llevar, ya que se nos está acabando el tiempo y les pido disculpas de antemano por todos estos fallos en mi conectividad, que no contaba con eso, pero bueno, Dios aquí nos va sacando adelante y al menos la mitad siguió conectado con nosotros, llevando pues hasta el final este proceso. Eh, Quería compartirles también el numeral. Vamos otra vez a los numerales. Ahorita es 298. Hace un rato vimos el 289, que era la iniciación, y el 298 nos pone de cara ya a esa catequesis permanente. Porque aquí yo quiero que concluyamos algo. Una vez nosotros y todos vamos a ser partícipes en nuestras iglesias de esta catequesis del adulto, volver a nosotros mismos a llevar esa importancia a nuestro sacerdote, bueno, a todos nuestros grupos, esa importancia de catequizar al adulto, que va a ser el apoyo también de todo el proceso que estamos haciendo con las familias, pero también vamos a quedarnos con el siguiente mensaje de la catequesis permanente, porque si bien hemos visto también que estamos teniendo adultos que recibieron todo su proceso de catecismo para el sacramento, para los diferentes sacramentos de iniciación, y que al final, en sus vidas, por diferentes factores de la vida, pues pierden esa fe, se desvinculan totalmente de la iglesia. También es parte de que no tengamos una catequesis permanente. Ya la catequesis permanente, como nos lo va a indicar el documento de Aparecida, numeral 298, repito, 298, nos pone de cara a que sin catequesis permanente, basada en que en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios, catequesis permanente, sin eso no vamos a alcanzar la madurez o la adultez en la fe. ¿Ven? Entonces, miren aquí, empezamos hablando, como recapitulando por todos estos fallos que tuvimos. Empezamos hablando de la prioridad como reto pastoral que tenemos de hacer catequesis al adulto. Vimos en las situaciones en que hoy se desempeña el adulto, toma decisiones, hace parte muy importante de nuestra sociedad y que la mayoría o muchos están sin ningún fundamento, sin ninguna identidad cristiana. Vemos entonces cómo estas personas las podemos volver a traer a que sean ovejitas de nuestro amado Jesús, cómo a través del querigma se puede dar el inicio y la reiniciación de esta vida cristiana, de esta vida sacramental que parte en el querigma y que ya luego viene todo el proceso de catequesis que ustedes mismos muy bien manejan. Pero ¿qué va a pasar si ese adulto se vuelve como un bebé dentro del camino de la fe, ¿verdad? Porque vamos a hablar ya de una adultez no solamente en edad, como nosotros que somos adultos, sino que esta catequesis de lo que estamos hablando hoy me va a ayudar a comprender que nosotros mismos y a los que catequizamos, tenemos que irlos llevando a una adultez que ya no tiene nada que ver con la edad, sino que los tenemos que ir llevando a una madurez y adultez en la fe.
en la relación con Dios, en su camino personal. Acuérdense que la historia de la salvación no termina cuando acaba el Apocalipsis, sino que continúa en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si ese adulto lo iniciamos o lo reiniciamos en la fe, pero lo dejamos como un bebé, ahí quietico, no va a pasar nada, no va a haber un desarrollo personal en él, no va a haber ese trabajo que tiene que ser cada día, volver a trabajar. Nosotros cada día que nos levantamos, que Dios nos permite vivir, debemos trabajar en nuestra conversión, debemos trabajar en nuestro discipulado. Por eso es que la catequesis permanente sin lectura y sin meditación de la palabra de Dios no tendrá fundamento alguno, y de eso es lo que nos expresa Aparecida en ese numeral 298, tanto de su importancia para llevar a la madurez y a la adultez a todo el que inicia su camino de fe. Y esto incluye también, para que nos terminemos reflexionando también, entonces, yo como, porque normalmente nos referimos a la niñez por la edad, a la adultez por la edad, a la juventud por la edad, a la ancianidad por la edad. Pero ¿cuántas veces nos hemos nosotros preguntado, ese joven, por ejemplo, de 15 años, qué edad tendrá, qué madurez tendrá en el camino de fe? O ese ancianito, ¿realmente será un bebé en el camino de fe o si realmente sus años corresponden a una vida espiritual y lo han llevado a ir creciendo? Porque recordemos también algo, que cuando nosotros queremos que más personas hagan este camino de fe, no es por hacerlo, es para que en sus propias vidas Jesús se haga vida, para que sus vidas también sean evangelio, para que sus vidas, sus decisiones, su forma de enfrentar, digamos, los diferentes acontecimientos tengan un fundamento en Dios, tengan un fundamento en esa relación que vamos a ir desarrollando y que también tiene que ir paso a paso de sentirme familia de Dios, sentirme hijo, sentirme hermana, sentirme esposa, porque acuérdense que nosotros la iglesia somos esposos. Entonces miren que el camino es largo y este mensaje de reflexión de hoy que queríamos traer y que queremos que ustedes se lleven es un mensaje de reflexión de cuánto nosotros a nivel ya de nuestras parroquias, que aquí cada uno ha hecho presencia poniendo, aquí está la parroquia tal, entonces mi parroquia qué está haciendo a nivel de esta catequesis de adultos, y que llevemos estas inquietudes que es el mismo Jesús el que está poniendo a todos nosotros, incluyéndome, en el corazón, para que de verdad hagamos muy juiciosos todo un proceso de catequesis, así como lo hacemos con la niñez, lo hacemos con el joven, lo hacemos también con aquellos que se acercan, por ejemplo, al matrimonio, se acercan, sí, pero ¿qué catequesis permanente estamos ofreciendo en nuestras parroquias para llevar al adulto a ser también adulto en la fe, para llevar al niño a madurar su fe, para llevar a ese joven a volverse también adulto, pero en la fe? Por eso muchos jóvenes que vemos con una adultez en la fe, los vemos personas más ecuánimes, personas más tranquilas para tomar decisiones. Bueno, yo para cerrar y para los que de pronto, bueno, pudieron entrar ya sin oír mi nombre y todo, yo soy Sandra Llanos. Este iba a ser un espacio de esto, de reflexionar. Creo que así quedó. Yo me llevo también esa reflexión y quería compartirles que yo soy esa adulta que reiniciaron a la fe católica hace 5 años. Yo tengo 39 y viví, yo sí, o sea, Jesús me ha llevado a entender que mi querigma inicial de mi vida lo tuve en mi primera comunión. Yo tenía 8 años cuando hice la primera comunión, pero las circunstancias de la vida, muertes de familiares muy importantes para mí, separación de papás, bueno, y sin fin de
propias decisiones que me llevaron a cerrar mi corazón, a alejarme de la iglesia. Entonces, eso hizo que yo perdiera todo ese trabajo que seguramente catequistas como ustedes hicieron conmigo. ¿Me están escuchando o se volvió a parar ya todo? ¿El audio lo escuchan? ¿El audio lo están escuchando? Alba Mercedes Cerrada nos comparte también, la catequesis la necesita el drogadicto y en las cárceles. ¿Y ahí quiénes están? Los adultos. Principalmente están los adultos, aunque también estamos viendo que están llegando los niños y otros. Entonces yo simplemente les quería decir la importancia del catecismo en el adulto. Soy yo. O sea, yo puedo dar testimonio de haber tenido una vida sin Dios, una vida que para los ojos del mundo era una vida exitosa, carrera profesional, yo soy economista de profesión, hice mi maestría, bueno, con todos los estándares que el mundo pone, lo desarrollé muy bien. Pero a nivel espiritual me quedé, rompí con todo lo que Jesús me había ofrecido y me había ofrecido a través de la iglesia. Y solo hasta hace 5 años fue que volví a encontrarme con él a través de un querigma, a través de un encuentro personal y aquí estoy, o sea, aquí estoy de lleno, entonces es para animarlos porque yo estoy segura que muchas personas que me conocieron hace 5 años, hace 6 años, no podrían creer que yo estoy aquí, porque mis comportamientos eran hostiles, trataba mal a los que me rodeaban, era demasiado exigente, era llevada de mi parecer, mi corazón era una roca, nunca pude tener una buena relación a nivel pues de noviazgos, me cerré, decía que yo no quería el matrimonio, que eso no era lo mío era mi desarrollo personal y bueno, cuántos cuentos más. Me inicié en el tema de yoga y demás prácticas que también nos ofrece hoy el mundo y yo vivía en depresiones, vivía en internamente estaba desmoronada, no había nada en mí que me sustentara. Se volvió a ir el audio. Pero bueno, finalmente Dios me encontró, Dios me tiene aquí y cada día trabajo en esa conversión para poder dar testimonio de que Dios está vivo, de que Dios habita en mí y que yo tengo que hacer parte de ese discipulado y que yo también tengo que ser parte de la misión. Entonces no desistamos porque al más cascarrabias que veamos, al más que digamos como estaban diciendo ahorita, el drogadicto, al que vemos que no hay esperanza con él, podemos nosotros ser instrumento de Dios para que esa persona cambie y más que cambiar, que se una a todos nosotros trabajadores en esta mies que es, ya sabemos, grande y cerramos con ese mismo texto bíblico donde nos dijeron, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y cuál es la mejor forma de traernos más obreros a esta mies? Vamos a catequizar al adulto y con eso vamos a cerrar hoy. Catequesis para los adultos, prioridad y reto pastoral con el que quedamos, una gran misión para todas nuestras parroquias. Les mando muchos besos, abrazos, me encantó volver a compartir con aquellos que pude haber compartido hace un tiempito en esa parte, en ese módulo de Biblia. Me da mucho pesar que no hayamos podido tener buena conexión a nivel de internet, pero bueno, aquí lo logramos y sé que esto va a quedar para los que quieran revisarlo. Me despido, le doy gracias también a Pedro, a la Pastoral de Catequesis por darme esta oportunidad y les mando un abrazo, que Dios los bendiga, que hoy Dios nos permita a todos descansar y que nos permita seguir reflexionando y ponernos en acción, porque solo con Él, con su Espíritu lo vamos a hacer. Con su palabra vamos por delante, con Jesús vamos por delante y Él es el que nos impulsa a hacer todo esto.
Démosle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y despidámonos con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos ustedes por esos mensajitos, porque como ya fuimos poquitos al final, que ustedes puedan compartir el mensaje, que lleven esta inquietud a sus parroquias, a sus casas, a sus familias, a sus amigos, a todos. Tenemos que anunciar a Jesús que está vivo. Y aquí con eso nos quedamos. Abrazos y besos. Así es, sigo leyendo sus mensajes. Muchas gracias.